Hola, en este video tutorial vamos a explicar la función sumarse conjunto. Como veis, la información que ofrece Google sobre esta función dice que ofrece la suma de un intervalo, ¿vale? Tenerlo claro, en función de varios criterios. Bien, el intervalo es el primer argumento de la función y los criterios son los siguientes. Solamente en este caso hay uno, pero puede haber más de uno, como por ejemplo aquí abajo. Podemos usar los signos como el mayor, el menor, el distinto, menor igual, mayor igual, y los caracteres comunes tanto asterisco como la interrogación. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el asterisco y es bastante interesante. Lo vemos en un ejemplo y también veremos en ese ejemplo cómo funciona la función sumarse conjunto. Bien, tenemos esta hoja. En esta hoja tenemos recogido aproximadamente unas 80.000 filas por este conjunto de columnas. Como veis, en la columna R está representado un importe, un valor, ¿vale? Y estos importes o valores pues, están relacionados pues, en un mes determinado, para un año determinado y para una información determinada. Así, una por una hasta 80.000, que representa más o menos de enero a junio la cantidad de de pagos de nómina que se hacen en recursos humanos, ¿vale? Los datos aquí aparecen son aleatorios y no hay información relacionada con ningún tipo de persona, ¿vale? Es simplemente un ejemplo modificado para el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que tenemos muchísimas filas, tenemos un valor que sumar y sumaremos dependiendo de unos criterios, ¿vale? Para eso utilizamos la función sumarse conjunto. Bien, ¿cuál es el resultado final que queremos obtener? Pues es esto. Nos dicen que con esta información, que aquí aparece como hemos dicho, los diferentes meses del 2019 de enero a junio, puede representar los gastos que ha habido, ¿vale?, en esos meses. Bien, como veis, tiene una serie de criterios, es decir, este importe corresponde a la categoría o cuerpo escala de administrativo órganos autónomos y además este importe relacionado con el capítulo 1. Este es exactamente igual con esta categoría relacionado con el capítulo 4 y este con el capítulo 6. Como veis, hay variado. Y además, no solamente se ve afectado por este valor y este valor, sino que además se ve afectado por el mes. ¿Veis? Es decir, en el mes de marzo hemos sacado la información relativa a las categorías en cada uno de sus capítulos. Lo mismo por régimen jurídico, en vez de hacer un criterio tan extenso, como veis, de 100 y pico filas, hemos hecho o nos piden que hagamos un criterio más reducido por regímenes jurídicos en el que la agrupación sea menor. ¿Lo veis? Hay menor número de filas, una representación más reducida. Entonces, aquí lo que ocurre es que solo sumaremos la columna esa que hablamos anteriormente, donde está el divalor o el valor, solamente para los regímenes jurídicos, en este caso de alta dirección, y por capítulo, cada uno por capítulo. ¿Lo veis? Y además, toda esta información está relacionada con el mes seleccionado, en este caso, mes de marzo. Si escogiéramos mes de junio, pues obtendríamos la información, ahora cuando actualice, del mes de julio. ¿Veis? Ya ha cambiado, ya tenemos el mes de julio. Y además, como hemos hablado al principio del vídeo, utilizaremos el carácter comodín. El carácter comodín significa que si al criterio le añadimos en vez de un valor, por ejemplo, aquí estamos añadiendo que es capítulo 1, en el mes añadiríamos el mes 6 de junio, si añadimos un asterisco, el carácter comodín significa que cualquier valor. Entonces lo que va a representar es la suma completa de todos, absolutamente todas las filas, no por meses, ¿vale? Este es el carácter comodín. Si nos vamos a enero, volverá a reconstruirse y aquí tenemos la información resumida. ¿Veis? Lo que está haciendo es, repetimos, es la suma, si vemos la función, la suma de
en este caso de la hoja PIP, la columna R completa, y con los siguientes criterios. Como veis, hemos puesto R completa, no hemos puesto un intervalo. Si nos vamos al PIP, ahora que nos posicionamos al final, lo que va a ocurrir es que, veis, va hasta las 79.600. ¿Por qué no hemos puesto un rango fijo desde la 1 hasta el 79.600? No hemos puesto ese rango porque en algún momento determinado puede crecer esa hoja y añadir el resto, por ejemplo, el resto de meses. Tenemos este primer semestre que va de enero a junio, pero posteriormente nos pueden dar la información relacionada de julio a diciembre o mes a mes. Entonces, si hubiéramos puesto un intervalo fijo del 1 al 79.600, tendríamos que tener la precaución de ampliar ese intervalo si ampliamos la hoja de datos de PIP. Entonces, si colocamos solamente el valor completo R, el rango puede crecer porque lo está cogiendo la columna completa, toda la columna. Entonces, como veis, sumas el conjunto y estamos viendo aquí que tenemos este criterio. ¿Vale? En este caso, el criterio que aparece es la H. ¿Por qué H? Porque en H tengo guardado el valor probablemente de la categoría cuerpo escala. Vamos a observarlo. Si nos vamos a H, en la columna PIP, ¿ves? Es la única cosa. Vamos hacia arriba, hacia la H. Ahí tenemos las descripciones de las categorías. Entonces, de las diferentes categorías. Él va a cruzar, si nos vamos otra vez a la fórmula, él lo que va a hacer es cruzar todos los valores que hay en H con el valor B10, en este caso administrativo órganos autónomos. Además, debe cumplirse la condición de que tiene que ser, en este caso, para el capítulo 1. Pues, ¿dónde tengo guardado la información en el PIP del capítulo? Pues en la columna K. Pues hacemos que K sea igual que C7. ¿Qué tengo en C7? Capítulo 1. ¿Vale? Estos valores que aquí aparecen, este valor que aquí aparece y este valor que aquí aparece, como veis aquí en el siguiente criterio que es Q, son valores que aparecen en el PIP. Es decir, no podemos aquí colocar capítulo entero 1 si en el PIP no tenemos el capítulo 1. Como veis, aquí tenemos la información como CAP 1, CAP 4 y CAP 6. Por eso aquí aparece en el resumen CAP 1, CAP 4, CAP 6. ¿Cuántos diferentes CCs tenemos? Es decir, ¿los he tenido que teclear? No los he tenido que teclear. He utilizado una tabla dinámica para obtener los diferentes valores y luego los he pegado aquí. Ahora vamos a hacer el ejemplo completo. ¿Vale? Lo mismo que aquí aparece. Bien, pues sobre este ejemplo tenemos este ejemplo vacío. Realmente es el mismo ejemplo que el anterior, pero no se encuentra relleno. ¿Cómo hemos obtenido la información de las categorías? Bien, simplemente hemos ido a la tabla dinámica, hemos cogido la tabla dinámica y sobre la tabla dinámica, ahora cuando cargue datos, está aquí cargando, ¿veis? Vamos a añadir a filas la columna donde se encuentran las categorías. Entonces añadimos a filas donde se encuentran las categorías, que es esta, DES CCE. Bien. Entonces, ahora está recalculando y estas son las diferentes categorías que tenemos. Bien, pues seleccionaríamos, ¿vale? Hasta el final, hasta aquí, ¿de acuerdo? Nos iríamos datos resumen en blanco y pegaríamos los diferentes valores, ¿vale? Ya está relleno. Ya tenemos esta información que la tengo en la hoja PIP, ¿vale? Esta información que también la tengo en la hoja PIP y nos faltarían tanto esta información y los meses. Vamos a ir con el régimen jurídico. Pues el régimen jurídico lo vamos a rellenar de la misma manera, utilizando la tabla dinámica. Para eso cerramos aquí y añadimos filas. ¿Qué añadimos? Pues el tipo de régimen jurídico, que es la descripción, ¿vale? Aquí la tenemos. Bien, está calculando y nos va a sacar los diferentes regímenes jurídicos. Cogemos los valores, ¿vale? Control C, nos ponemos el resumen y pegaríamos solo valores. ¿Vale? Ya tenemos pegado solo valores. Entonces,
prácticamente lo tenemos todo. ¿Cómo llenamos? Como aquí en el ejemplo hemos llenado los valores de los meses. Bien, los valores de los meses se hace exactamente igual. Lo que pasa que aquí hay que utilizar una validación de datos. Esta validación de datos nos pide que los valores que aquí se pueden tomar son valores dentro de un intervalo. Bien, ¿dónde guardo yo los valores de los meses? Primero me tengo que fijar cuántos meses distintos hay en nuestro listado. Pues se hace exactamente igual. Nos vamos a la tabla dinámica y eliminamos este. Y lo que hacemos es añadimos a filas el mes. ¿De acuerdo? Bien, y tenemos los diferentes meses. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto de valores lo vamos a, que ya lo tenemos cogido, lo cogeríamos, ¿vale? Haríamos un control, seleccionaríamos todos los valores y lo llevaríamos, en este caso lo hemos llevado a una hoja que se llama meses. Y en esa hoja hemos añadido todos los posibles valores. Podríamos haber añadido también 7 de julio, 8 de agosto, 09 septiembre. En este caso solo vamos a quedar con la información que existe en el PIP, que es de enero a junio. Y además, este rango de valores, o este rango de posibles valores, hemos añadido el asterisco como valor de comodín que nos va a permitir sacar cualquier mes, o todos los meses, más que cualquier mes, todos los meses. Vamos a verlo en el ejemplo. Entonces, hemos rellenado, ya hemos dicho, categorías, regímenes jurídicos y estos valores. Vamos a rellenar los diferentes meses. Para eso nos vamos a datos, a validación de datos, y en validación de datos sacamos a partir de un intervalo. Bien, como sabéis, tengo la costumbre de dar nombres a esos intervalos. Podemos ver los diferentes nombres que tenemos dados aquí. En este caso nos iríamos a datos e intervalos con nombres. Y vemos que ya he dado yo, tiene la precaución de que este rango, que va desde el 2 a 2 hasta el A8, como veis aquí, se llama NR meses. Nombre de rango meses. Pues nada, utilicémoslo. Ya que lo hemos dado, lo utilicemos. Nos vamos a en blanco y ahora lo que hacemos es datos, validación de datos y le decimos que esto es igual NR meses. Y guardamos. Y desplegamos, ¿veis? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio. Si cogemos enero, ahí aparece enero. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora simplemente consiste en hacer el cruce de datos. Tenemos que poner sumas y conjunto. Nos vamos a fijar en la función que ya está creada para no perder más tiempo y la vamos a coger, ¿de acuerdo? La vamos a coger y la vamos a pegar. Y mientras la pegamos vamos explicando todos los argumentos de esta función. ¿Vale? Ponemos el igual por delante y empezamos. Primer argumento, en naranja. Como veis, R. ¿Qué significa esto? Significa que el intervalo de suma va a ser el valor que hay en R. Después, siguiente criterio. El criterio siguiente es que el valor que hay en H lo va a comparar con el valor que hay en B10. Y en B10 es B10 es en la categoría que estamos calculando, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con la K. La K es el otro criterio. ¿Qué criterio es? Es el valor que existe en C7. Y como veis, en C7 lo que hay es el capítulo. Y luego, el siguiente criterio, el valor que hay en Q, que ese valor en Q es el mes seleccionado. Por eso ponemos el mes seleccionado. ¿Lo veis? Tenemos puesto valores medios relativos, valores fijos o valores absolutos con lo del símbolo del dólar. En este caso, porque esta función la vamos a copiar en todos los sitios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos fijada algunos rangos a valores absolutos y no relativos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la he hecho y si hacemos un control C y trasladamos esto aquí y esto aquí y lo bajamos con un doble clic,
tenemos el cálculo realizado por completo. ¿Lo veis? ¿Qué diferencia va a haber aquí? Pues aquí la única diferencia va a ser, vamos a seguir sacando, el rango va a ser exactamente el mismo. Vamos a irnos otra vez a la función, nos cogemos aquí y cogemos esto, ¿de acuerdo? Nos vamos al resumen en blanco y colocamos ahí la función, que ya la tenemos. Y vamos a explicarla aquí despacito. Prácticamente es igual. ¿Qué ocurre? El intervalo de suma es el mismo. ¿Dónde tengo guardados los valores que quiero sumar o el intervalo? Pues en el R. Como veis, en R, vamos a sacarlo en R del PIP, como veis ahí, cierro esto. En R está el valor que quiero sumar, el intervalo que quiero sumar. Después nos dice que los criterios van a ser los siguientes. Que en F, ya no en, como aquí en este caso que era en H, sino en este caso en F. En F lo comparo con el valor que hay en G10. ¿Qué hay en G10? G10 es, en este caso, es este valor, G10 es el valor de régimen jurídico. Entonces lo cruzará, la función cruzará ese valor y obtendrá solamente la divalor para este régimen jurídico. Pero además utilizará otro criterio, que es el de la K. ¿Qué tengo en K? En K tengo guardado los valores de los diferentes capítulos, del 1 al 6. Pasan 1, 4 y 6. Entonces, igual, si sumará lo que hay aquí, si se cumple estas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay una respecto con la otra? Simplemente la única diferencia es que es la columna que estoy comparando el régimen jurídico. En este caso comparo regímenes jurídicos, con lo cual está en la K, perdón, en la F, y en este caso, ¿dónde tengo las categorías? En la H, ¿vale? Es lo único que varía. Entonces aquí estoy sumando con estos criterios y aquí estoy sumando con prácticamente los mismos criterios, menos el relacionado con la categoría con respecto al régimen jurídico, ¿de acuerdo? No tiene más. Haríamos un control C, pegaríamos aquí y lo mismo haríamos aquí, control V y arrastraríamos la función hacia abajo. Tenemos la precaución de ver cómo funciona, si está funcionando bien este tipo de criterios, ¿vale? De referencia absoluta o relativa. En este caso hay referencias absolutas completas, hay referencias absolutas a filas y hay referencias absolutas a columnas, ¿vale? Entonces, si vemos, en este caso estamos posicionados en la número 13, columna G, ¿vale? Pues vamos a ver si es verdad que es la número 13, como veis, columna G. ¿Qué ocurre para el criterio capítulo 1? Pues igual vemos que estoy en la I, en este caso, siempre fija I7, ¿de acuerdo? Y en el siguiente caso vemos que la Q, donde tengo guardado el mes, siempre es fijo y está comparándolo con este valor que es la C3 en valor absoluto, no relativo, pas. ¿Vale? Entonces ya está. Esto es lo que hemos hecho, ¿veis? Y si colocamos el asterisco, lo que va a hacer es la suma de todos los meses. Nos agrupará solamente en un único sitio, ¿de acuerdo? Es el asterisco que representa el criterio en este caso, cualquier mes. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Muchísimas gracias.